De Javier Antonio Rosales Huck, 9º día de fallecido. Por el eterno descanso del matrimonio Ordóñez Mujía. Rogativa por la salud de los hermanos Ordóñez Rodríguez. Rogativa de la familia Ordóñez Mujía. Por la familia Ordóñez Rodríguez. Acción de gracias de Roberto Javier Fajardo Valle. Por todas las benditas ánimas del purgatorio. Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta celebración eucarística hoy, miércoles santo, donde como parroquia meditamos en la pasión de Cristo, fijándonos en uno de sus apóstoles, Pedro. Vamos a encomendar en esta Santa Misa al Papa León, sucesor de Pedro, vicario de Cristo en la tierra. Encomendamos su ministerio, encomendamos a la Iglesia Universal. Antes de celebrar estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo,
quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz. Concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazo. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco, espero compasión y no la hallo, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, pero mi sed me dieron vinagre. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria. Agradecido, se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo:
Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Estos días anteriores al Tríduo Pascual, que comenzamos mañana después de la misa de la tarde, las lecturas de estos días ya nos van introduciendo en la pasión de Cristo. Por eso estamos meditando la pasión de Cristo, pero en su pasión hubieron muchas personas cerca de Él, personas de confianza. Y hoy el Evangelio nos presenta a una persona que era de confianza del Señor, a Judas. Y se nos cuenta en el Evangelio de San Mateo que Judas entregará a Cristo por 30 monedas de plata. Le dice Judas a los sumos sacerdotes: ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? Está vendiendo. ¿Cuánto me dan por Cristo? ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Como que estaba vendiendo una mercancía, un producto, una cosa. Y quedaron en 30 monedas de plata. Ese valor en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ese era el valor de un esclavo, de una persona que no era libre. Entonces, Judas vende a Jesús con el precio de un esclavo y lo traiciona. Era de confianza porque Jesús le había pedido que se hiciera cargo de la tesorería. Era el tesorero, llevaba la bolsa, el dinero para darle a los pobres del grupo de los 12 apóstoles. Y sabemos cómo termina Judas, que se suicida. Hoy también, pensando en la pasión de Cristo, meditando en la pasión de Cristo, hoy dirigimos la mirada a otro apóstol de confianza, Pedro. El grupo de los apóstoles eran 12, pero habían 3 que eran muy cercanos a Cristo, de confianza. Pedro, del que vamos a hablar ahora, Pedro, Santiago y Juan. Eran 3 del círculo lo más cercano de Cristo. Judas era cercano, pero era del grupo de los 12. Entonces Pedro era de confianza. Y lo que podemos hablar aquí es, porque hablar de Pedro, pues tendríamos que citar todos los textos bíblicos donde se nos habla del apóstol Pedro. Pero hoy solamente dirijamos la mirada
al pecado que él cometió. Un pecado diferente al de Judas, pero pecado. Judas lo vende, lo traiciona. Pedro lo niega. Lo niega por miedo. Lo superó el miedo. No significa que no amaba a Jesús. Era un hombre noble. Defendía a Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando por defender a Cristo le cortó la oreja a aquel criado. Tenía un corazón noble. Le había dicho a Jesús que él daría la vida por el Maestro. Tenía un corazón noble, era bueno, pero cae, pero se levanta. Esta es la buena noticia. Se levanta, cae y se levanta. Se levanta y vuelve al camino. Regresa al camino. Y Cristo lo perdona. Y el arrepentimiento de Pedro fue tan profundo, tan real, tan auténtico, tan verdadero, que lloró. Lloró porque le falló a su maestro. Le falló aquel que lo había llamado cuando él era pescador. Porque Pedro no era un vago. Pedro no era un ocioso. No estaba sin hacer nada, tenía un trabajo. Y era un trabajo pesado. La pesca, era pescador. No era intelectual, no era estudiado. Y aún así el Señor lo llamó a él, sígueme. Y Jesús le dice, te haré pescador, sos pescador de peces, pero te voy a dar un negocio, un trabajo que también vas a pescar, pero vas a pescar almas para mí, almas para Cristo. Y así nosotros, cuando Él cae, se levanta, llora, y podemos pensar que las personas más cercanas a Cristo pueden caer, dice la gente. Un sacerdote es una persona que está cercana a Cristo. Un obispo es una persona que está cerca de Cristo, el Papa, y le dice a la gente a uno, usted que está más cerca de Cristo, rece por mí. Pero no solamente nosotros estamos cerca de Cristo, también todo aquel católico, aquel creyente que ha aceptado a Jesucristo y lo sigue en la iglesia. Ustedes, el catequista, el misionero, el joven, la persona que se congrega, la persona que va conociendo a Cristo en un grupo, en la parroquia, esa persona es cercana a Cristo. Cercana en el sentido de que está congregado o en el sentido de que lleva una vida sacramental. Es una persona que se confiesa, una persona que lee la Biblia, la Sagrada Escritura, una persona que hace obras de caridad, una persona que participa activamente en la parroquia. Y así cuando otras personas que están lejos de la iglesia lo ven a ustedes, cuando ve al catequista, cuando ve al misionero, cuando ve al ministro de la comunión, le dice, ustedes que están cerca de la iglesia, cerca de Cristo. Pedro estaba muy cerca de Cristo, realmente. Era una persona cercana a Cristo.
Y sabemos que Pedro vio los milagros que hacía Cristo. Los apóstoles comían con Jesús, andaban con Jesús, platicaban con Jesús, eran de confianza. Y esto nos hace ver a nosotros que una persona, aunque esté cercana a la iglesia, aunque esté cercana a Cristo, aunque lleve una vida de oración, aunque lleve una vida sacramental, puede llegar a caer. Si nosotros apartamos la mirada de Cristo, el miedo nos va a paralizar, el miedo a equivocarnos, la timidez, la pena. Muchas veces hay católicos que les da pena decir que son católicos. Hay unos que les da pena persignarse cuando pasan por frente a un templo. Hay personas que les da pena llevar una Biblia. Hay personas que esconden su fe. En la universidad se callan, en el trabajo. Entonces podemos ver que las palabras de Cristo, cuando dice Él en el huerto de los olivos, velen y oren, velen y oren, estén despiertos, velen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Nosotros somos débiles. Y cuando decimos carne débil no nos referimos directamente a lo sexual, sino en todo el sentido de la palabra. Somos débiles. Somos seres caídos, porque nuestra naturaleza viene de nuestros primeros padres que cayeron en el paraíso. Adán y Eva cayeron. Estaban en estado de gracia ellos, y por creerle al demonio, por apartarse de Dios, caen. Los primeros caídos fueron ellos. Después de Adán y Eva, todos somos seres caídos. Nos tienen que bautizar para que se nos borre esa seña, ese pecado original, fruto de la caída de nuestros primeros padres. Somos seres caídos. El sacerdote es un ser caído, porque es ser humano. Ustedes son seres caídos, ustedes son seres caídos, son débiles, ustedes son débiles. Ustedes son pecadores, yo soy pecador, somos débiles. Pero si nos damos cuenta que somos débiles y que en un momento de miedo por una enfermedad podemos llegar a murmurar de Dios, estemos atentos. No nos confiemos, no nos sintamos seguros que porque venimos a misa diario somos los Superman, los intocables, los fuertes, los que nunca vamos a caer. Ojalá que no caigamos, pero no nos sintamos exentos de cualquier caída. Pedro cae y se levanta. Adán cayó, Eva cayó. Esto lo podemos aprender hoy, a ver a Pedro, al ver al apóstol Pedro. Se levanta, retoma, regresa al camino, como aquel hijo pródigo que se aleja del corazón de su padre, con la ingratitud lo abandona a su padre, se aleja y vuelve. Cuando experimentó el dolor y el hambre, que cuidó cerdos, ¿se acuerdan? Cuidó hasta cerdos y tenía ganas de comerse el nisayo de los cerdos. Se pone a pensar, se pone a meditar y toma conciencia
de que ha perdido su dignidad que tenía antes. En la casa de mi padre, los trabajadores de mi padre comen, hay pan en la casa de mi padre. Yo aquí me estoy muriendo de hambre. La persona cuando está caída se siente destruida. Y Jesucristo nos da a nosotros también lección con el Vía Crucis. Jesucristo cae no en pecado, porque Él no tiene pecado. Él se parece a nosotros en todo, menos en el pecado. Él cae bajo el peso de la cruz que va cargando sobre sus hombros. Cae y se levanta. Primera caída, segunda caída, tercera caída, se levanta. La fuerza para levantarse es la gracia de Dios. Porque con nuestras propias fuerzas no nos levantaríamos del pecado. Necesitamos la gracia de Dios para que nos levante. ¿Se fijan entonces? El pecado de Judas, que vendió a Jesús, nos lleva a pensar que la actitud que debemos de tomar nosotros cuando las veces que caigamos, que hemos caído, no es la de Judas, la de perder la esperanza, sino la de Pedro, levantarse, caer y levantarse, volver a comenzar. Pero hay que sentir el dolor del pecado. Si la persona no siente el dolor en el pecado, del pecado, no puede levantarse. Pedro se levanta y llora. El arrepentimiento lo hace llorar. Le toca el corazón, el alma. Y después, Pedro es el que va a consolidar la fe de la primera comunidad cristiana y es el primero en confesar la fe en Cristo como Mesías. Ya para terminar, pues vemos que siempre cuando se expone la imagen de San Pedro se le coloca esa llave. Eso viene de la información bíblica, lo que nos dice la Biblia. En las palabras de Cristo, cuando le dice, te daré las llaves. Pero obviamente sabemos que no se refiere a una llave física de metal, sino que se refiere a un poder que el Señor le da de atar y de desatar, de tomar decisiones en la iglesia. Y el Papa hereda ese poder que recibió Pedro, el poder de atar y de desatar, el poder de guiar a la iglesia. Por eso, como el Señor lo trae de ser un pescador, le lleva un proceso, fíjense bien, lo saca del mar, lo saca de la barca, lo saca de la red y le empieza a formar. Es un proceso, se va formando Pedro, va formando el corazón, Cristo le va formando el corazón. Cristo va formando su corazón en un gran apóstol, a pesar de sus debilidades. Cristo es el que lo va transformando a uno y Cristo es el que lo va capacitando a uno. Un pescador que no era preparado intelectualmente y viene a ser el guía de la iglesia. ¿De dónde le vino tanta sabiduría, Pedro? ¿En la universidad? No. Del Espíritu Santo. El Señor no llama a personas preparadas. El Señor llama a todos los pecadores. Llama y Él mismo, estando en la iglesia, nos va capacitando, Él mismo nos va capacitando
a través de los sacramentos, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la formación parroquial. A veces no resistimos a la formación, pero la Iglesia es maestra que nos va formando el corazón a nosotros. Nos va formando el corazón desde que nos llevan a la pila bautismal. De ahí la Iglesia nos va formando. Nos bautiza, nos convierte en hijos de Dios, en templo del Espíritu Santo. La Iglesia nos va alimentando, nos da el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. La Iglesia nos va alimentando con la Eucaristía, con el cuerpo de Cristo. La Iglesia nos va acompañando a través del sacramento del matrimonio, a través de las vocaciones sacerdotales y religiosas. La Iglesia nos va capacitando a través de la vida parroquial. Ahora el asunto está, nosotros nos estamos dejando capacitar. Oración, perfecto, hay que orar, visitar a Jesús sacramentado, leer la Biblia, pero necesito acompañamiento de mi iglesia, porque no lo entiendo todo, no lo sé todo. Cristo fue el que formó a sus apóstoles, los llamó y los empezó a formar. Y Pedro dará la vida como su maestro, también dará la vida por su maestro. Qué importante, pues, nosotros los que estamos aquí no somos vagos. Aquí hay trabajadores, hay estudiantes. Cristo nos llama a vagos, porque cuando nosotros vamos a la misión, es una palabra que muchos oímos: no tengo tiempo, no tengo tiempo. Como que nosotros nos sobre el tiempo. Cristo llama a trabajadores. Pedro era un trabajador y un trabajo pesado. Por eso no podemos nosotros poner por encima de nuestra fe el trabajo. Tampoco podemos descuidar el trabajo por la fe. Debemos de llevar un equilibrio. Pero no podemos poner pretextos de no seguir a Cristo, porque Cristo también a ustedes le dice: sígueme, como me lo ha dicho a mí, sígueme. Y el Señor en cada domingo nos va diciendo: sígueme, nos está invitando a seguirle, porque Él quiere hacer una obra en nosotros, Él quiere capacitar, Él quiere formar el corazón, ese corazón tal vez vacío de sentimientos, de afecto, ese corazón lleno de heridas, de resentimientos, del pasado, un corazón amargado, vacío, un corazón que no cree en nada ni en nadie, un corazón apagado, un corazón que ya está agonizando en la fe. Cristo, esos son los corazones que quiere, porque Él quiere restaurar los corazones y quiere formar apóstoles. Quiere formar apóstoles con el carácter de Pedro. Ahora se habla de una famosa generación de cristal. ¿Lo han oído? Generación de cristal. Porque no le puedes decir nada a alguien porque ya se pone enojado. No le puedes decir: estás actuando mal, porque ya se enoja en la iglesia. No le puedes decir: mire, no ponga eso aquí en el templo porque no se puede, estamos en Semana Santa, no se puede, la liturgia tiene normas. Le decís eso, se convierte en enemigo tuyo. Le decís que no está bien este comportamiento en la comunidad, y se convierte en enemigo tuyo. Cristo le fue diciendo a los apóstoles, y hasta un día le dice a los apóstoles: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Ya no los aguanto. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Son torpes, le dice, tienen la cabeza dura. Y cuando muchos discípulos de Cristo querían irse, se fueron, porque cuando Jesús estaba hablando que Él era el pan de vida,
no les gustó lo que Jesús decía, muchos se fueron. Y le dice Jesús a Pedro, vos también te querés ir. Vos también te querés ir. Porque la palabra de Cristo tiene que decirse como es. Porque muchas veces podemos predicar la palabra de Cristo para caer bien a alguien. Y la palabra de Cristo tiene que ser una espada. La palabra de Cristo es eficaz como una espada que atraviesa nuestro ser. Entonces Pedro le dice a Cristo, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? El que no se convierte, el que no cambia en la Iglesia Católica, el que no entra en conversión en la Iglesia Católica no se convierte en ningún grupo protestante. El que no cambia aquí y se va a una secta, seguirá igual, seguirá igual. ¿Por qué? Porque aquí la Iglesia nos da todos los medios para nuestra conversión. Y Pedro es un llamado a la conversión. Si no nos convertimos aquí, hermanos, no te vas a convertir en ningún grupo, no te vas a convertir, vas a ser igual. Mientras no reconozcas tus errores como Pedro, mientras no reconozcas que sos débil, no te vas a convertir. Nada. ¿Y qué pasa cuando no reconoces tus errores, tus debilidades? ¿Qué pasa cuando no te dejas levantar? Te hundís más en la ansiedad o en la desesperación. Por eso pues, hoy que estamos ya, casi entramos a los días fuertes, los días santos, el tríodo pascual, Pedro se convierte en inspiración para nosotros. Si has caído, si estás caído ahorita, levántate. Levántate, pero no con tus fuerzas. Además de tu esfuerzo, levántate con oración, con la gracia de Dios, una buena confesión. Estos actos de piedad popular también que tenemos en la Semana Santa, una imagen, una procesión, tiene que ser un medio para levantarte, no una costumbre, porque nuestra fe, la pasión de Cristo no es un show, no es un teatro. La pasión de Cristo no es un teatro, no es un espectáculo. La pasión de Cristo es vida, es fe. Y esos filarmónicos que tocan los instrumentos y esos cargadores que van cargando las imágenes y esas personas rezadoras en la Semana Santa tienen que convertirse, porque sería como algo sin sentido. La Semana Santa es para convertirse. La Semana Santa es para descubrir el amor de Dios. La Semana Santa no es un teatro, repito, no es un show. Es lo más sensible de nuestra fe, la Semana Santa, porque estamos mirando a Cristo crucificado. Y Cristo crucificado no es un juego, no es folclore, no es costumbre, es vida. Es el Cristo que tenemos vivo en la Eucaristía. Ese es el Cristo que estamos celebrando, el Cristo vivo, no una idea. Estamos celebrando nuestra vida. Estamos celebrando nuestra vida. Estamos celebrando nuestro rescate de la muerte, del pecado. Estamos celebrando al Salvador de nuestras almas. Por eso no podemos ver la Semana Santa como una costumbre. Ay, te luciste, qué bonito estuvo, te luciste. Pero ¿de qué sirve lucirse exteriormente si interiormente no hay un cambio? Si no hay un cambio como Pedro,
¿Para qué? ¿Para qué filarmónico? ¿Para qué flores? ¿Para qué cohetes? Si no hay un cambio como Pedro, si no hay un levantarse como Pedro, ¿para qué? Entonces yo creo que la Semana Santa cada año es un regalo, porque si el año pasado no nos convertimos, si el año pasado no lo tomamos muy en serio, este año lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Porque vivamos la Semana Santa como única. No sabemos si el próximo año estaremos con vida. Hoy, como dice el Salmo, si hoy escuchas su voz, no endurezcas el corazón. Entonces, este es Pedro. Pedro es una figura de la conversión. Pedro es una figura de lo que Cristo puede hacer en nosotros. Pedro es una figura de que vale la pena no anteponer el trabajo ni el estudio ante Cristo, no poner por encima ni el trabajo ni el estudio. Pedro es la figura de que se puede seguir a Cristo siendo trabajador. Pedro es la figura que no se necesitan títulos universitarios para seguir a Cristo. Él quiere transformar el corazón de nosotros. Pidamos pues al apóstol San Pedro por el Papa León XIV para que también le acompañe, le guíe en esta misión de la Iglesia Universal. Y pidamos también a San Pedro que nosotros sintamos dolor de pecado, que nosotros nos levantemos, que no nos quedemos caídos y que despierte el deseo de conocer más a Cristo. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo, que celebramos en este sacramento, fructifique plenamente en nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Sócrates, René y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévalas a perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo hoy su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo fraterno de paz. La paz de Cristo. La paz, Carlos.
Este es Jesucristo, que nos llama a seguirle para hacernos pescadores de almas, para hacernos apóstoles. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, proclamada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero, y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón te pido, pequé, mi Dios, pequé. Jesús, por todas tus penas. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, libre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. San Pedro Apóstol, ruega por nosotros. San Pedro Apóstol, San Pedro Apóstol. Pueden sentarse, por favor, para unos avisos. De lo que queda de esta tarde, después de la Santa Misa, quedaremos un momento de oración, de cantos. Después vamos a reflexionar sobre lo que Cristo le encomendó a Pedro y nos encomendó a todos: edificar la iglesia. Vamos a meditar sobre lo que significa edificar la iglesia, y la edificamos todos. Y en la diócesis estamos en el año de la iglesia, y la iglesia somos todos. Entonces todos nosotros vamos edificando la iglesia en la familia y en cada parroquia. Entonces vamos a ver pues esa meditación hoy, en este día que hacemos memoria de San Pedro Apóstol, a edificar la iglesia. Les invito pues, la persona que quiere continuar su reflexión, porque la homilía en una misa no lo abarca todo, se ilumina un poco, pero lo más importante es que la persona reflexione si lo de la palabra de Dios hoy, ¿qué tocó? ¿Qué parte de la palabra de hoy me tocó el corazón? Y la persona sigue meditando, rumiando esa palabra, y esa palabra lo va trabajando a uno. Es necesario dedicar tiempo a la reflexión personal, no solamente a escuchar una homilía, sino esa palabra de Dios, la homilía, la vuelvo a retomar y la vuelvo a meditar hasta interiorizarla, hasta que pegue, y salir del templo con una idea, por lo menos de toda la homilía, por lo menos con una idea para asumirla en la vida cristiana. Por eso es importante estos momentos de vigilia, de oración, de canto, de silencio. Nos vemos dentro de un momento pues para la catequesis, para la meditación sobre edificar la iglesia. El Señor esté con ustedes. Bien, disculpen, verdad que se me olvidaba, pero no puedo dejar de mencionar el día de mañana. El día de mañana a las 8 de la mañana no habrá misa en la mañana, no habrá misa del Santísimo en la mañana. Mañana, Jueves Santo, es un día especial, entonces no habrá misa en la mañana. El compromiso es a las 8 de la mañana, que trasladamos la imagen de Jesús en el huerto, la trasladamos hacia el huerto, a la ramada que está en el atrio. Ahí se ponen verduras junto con la imagen, verduras, frutas, refrescos. La persona que quiera donar frutas, verduras, refrescos o cualquier cosa de comer, lo puede donar la persona que quiera y pueda. A las 8 de la mañana estarán unos encargados. La Hermandad de la Santa Cruz ya hizo la ramada. La Hermandad de la Santa Cruz va a trasladar la imagen y va a estar pendiente de las visitas. Pero la pastoral social va a estar a cargo de coordinar la venta, la pastoral social, a las 8 de la mañana. A las 9 tenemos un encuentro con los niños.
Hay un día dedicado a los niños, es mañana, a las 9 de la mañana. Manden a los niños, inviten a los niños de la parroquia a las 9 de la mañana aquí en el salón. A las 4 de la tarde tenemos la misa de la Cena del Señor. Celebramos la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, el mandamiento de la caridad. A las 6 de la tarde la veneración de la Santa Cruz, Lignum Crucis, la cruz de Cristo, la veneración, y el monumento, que es el Santísimo expuesto después de la misa, que es el Santísimo aquí expuesto para la veneración, para la adoración de Jesús sacramentado. A las 9 de la noche tenemos la procesión del silencio. El día de mañana sigan el programa que se repartió para que participen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Bendigamos al Señor.